En Barranquilla, un grupo de jóvenes comenzó a sembrar el miedo en varios barrios del suroccidente de la ciudad. No eran delincuentes comunes, no actuaban al azar. Antes de cada ataque, hacían algo que hoy tiene a las autoridades en alerta. Rituales, velas, altares, santería, como si necesitaran algo más. Antes de apretar el gatillo, el 10 de marzo de 2026, todo cambió. 8 de ellos fueron capturados. Pero lo que encontraron dentro de esas casas abre una pregunta inquietante. ¿Qué tan profunda era realmente esta estructura? ¿Y cuántos más siguen operando? Crímenes y Misterios presenta Los sicarios de la santería, el ritual antes de matar. Acto 1. Los barrios donde todo comenzó. La Sierrita, California. Las Américas, Carrizal, 7 de abril. Barrios donde el sonido de las motos muchas veces anuncia algo más que rutina. Durante meses se registraron homicidios selectivos, ataques rápidos, precisión, sin margen de error. Las autoridades empezaron a notar un patrón. No eran hechos aislados, era una estructura. Acto 2. El operativo, 10 de marzo de 2026. Operativo simultáneo. Puertas derribadas, órdenes judiciales en mano. La policía metropolitana entra, allanamientos en distintos puntos, y lo que encuentran confirma las sospechas. 5 armas de fuego, 53 cartuchos, proveedores, drogas, celulares. Pero no era solo eso. Había algo más, algo que no encajaba en un operativo común. Las imágenes del operativo muestran el momento exacto en que la estructura comienza a caer. Acto 3. Los nombres detrás del miedo. Entre los capturados, nombres ya conocidos por las autoridades. Alias El Animal, antecedentes por armas, hurto y droga. Y alias Russo, 24 años, 5 años en el mundo criminal, señalado de participar en múltiples homicidios. Un sicario, pero no cualquiera. Según las investigaciones, era el encargado de ejecutar asesinatos selectivos para mantener el control de las rentas criminales. Un rol clave dentro de algo mucho más grande. Acto 3.5. La sonrisa del sicario. Pero hay un detalle sobre uno de los capturados que cambia la forma de ver todo este caso. Alias Russo no era un desconocido para las autoridades. Ya había sido capturado en noviembre de 2024. Y para ese momento ya era considerado uno de los sicarios más sanguinarios de la estructura de los Pepes. Un joven de apenas 24 años. Pero hay algo más, algo que no aparece en los informes judiciales, pero sí en las imágenes. El día de su captura, mientras era presentado ante cámaras, sonreía. No era una sonrisa nerviosa, no era una sonrisa forzada, era una sonrisa tranquila, segura, como alguien que no siente miedo, como alguien que se sabe protegido. Una escena que para muchos recordó otra época, la de criminales que sonreían frente a las cámaras, cuando su poder crecía y la justicia parecía no alcanzarlos. Porque en el mundo del crimen, esa sonrisa significa algo. Significa que cree que va a salir, que nada lo va a detener, que el sistema no puede con él. Y durante un tiempo, parecía que tenía razón. Porque hoy, 2 años después, vuelve a aparecer. Otra vez capturado, otra vez señalado, otra vez en el centro de una estructura criminal. La pregunta entonces no es solo qué hacía, sino algo mucho más inquietante. ¿En qué momento dejó de temer y empezó a sentirse intocable? Acto 4. La estructura. No actuaban solos. Pertenecían a una organización, una de las más fuertes en Barranquilla. Los Pepes, una estructura criminal con presencia en varios sectores, con capacidad de controlar territorios, extorsiones, tráfico y homicidios. Una red que, según las autoridades, sigue operando incluso con su líder en prisión y que ha tenido enfrentamientos con otras estructuras como los costeños. Esto ya no era un grupo de jóvenes, era una célula. Acto 5. El ritual antes de matar. Pero hay algo que cambia completamente la lectura del caso. En los allanamientos, los investigadores encontraron altares, velas, objetos rituales, elementos asociados a prácticas de santería. Y según declaraciones oficiales, algunos de estos jóvenes realizaban rituales antes de ejecutar sus crímenes, como si buscaran protección, como si necesitaran asegurarse de que todo saliera bien. La pregunta es inevitable. ¿Era una creencia personal? ¿O parte de una dinámica dentro del grupo? Acto 6. Los crímenes. Las investigaciones los vinculan con homicidios en Carrizal,
Las Américas, La Sierrita. 7 de abril, ataques selectivos, víctimas específicas. En algunos casos, ejecuciones directas. El objetivo: mantener el control, eliminar amenazas, sostener las rentas criminales. Acto 7. Lo que encontraron. Y lo que falta: 8 capturados, un menor incluido. Pero hay algo que no se puede ignorar. A pesar del operativo, la estructura no ha desaparecido y las autoridades continúan investigando, buscando cabecillas, rastreando conexiones, porque cuando cae una célula, otras pueden seguir activas. Acto 8. Una ciudad en alerta. Barranquilla no es ajena a estas dinámicas. Grupos criminales, disputas territoriales, violencia focalizada. Pero este caso deja algo diferente. Una combinación que inquieta: juventud, violencia y creencias rituales. Cierre: 8 capturados, armas incautadas, altares descubiertos. Pero la historia no termina ahí, porque detrás de estos jóvenes había una estructura, y detrás de esa estructura, una red que aún no ha sido completamente desmantelada. La pregunta queda abierta: ¿cuántos más siguen operando? ¿Y qué más están dispuestos a hacer antes de volver a atacar? ¿Crees que estos rituales eran solo superstición, o que realmente influían en la forma en que cometían sus crímenes? Aquí contamos las historias que muchos prefieren callar, las que pasan en nuestros barrios, en nuestras calles, cerca de nosotros. Suscríbete ahora a Crímenes y Misterios y activa la campana, porque este es solo uno de los casos que estamos destapando en la región. Y si este video te impactó, compártelo, porque alguien más necesita entender lo que realmente está pasando. ¿Crees que estos rituales eran solo superstición o realmente influían en la forma en que cometían sus crímenes? ¿Y crees que estas estructuras están perdiendo poder o simplemente están cambiando la forma de operar? Nos vemos en un próximo caso.